Hola, gracias por acompañarme en Comunícate con Susi a través de mi canal Susi TV RD. Hoy voy a tener una experiencia que quiero compartir contigo, porque además de conversar con esta gran profesional que se ha destacado muchísimo en el mundo de la comunicación, tanto en el área de entrevistas, en el periodismo de opinión, en las maestrías de ceremonia, en las relaciones públicas, pues es un ser humano que ha logrado migrar y aportar todo ese conocimiento y otras habilidades que ha podido tecnificar y que ha podido hacer crecer gracias a estudios de psicología, coaching, team building y otros términos que ella los explicará mejor que yo, pues ha volcado toda esa sapiencia en mejorar las condiciones de las empresas, en mejorar los equipos de trabajo y en ayudar a organizaciones a crecer, a mejorar su productividad y sus resultados. Ella no solamente es coach, no solamente trabaja como mentora, no solamente es una gran profesional de la comunicación, sino que es un mejor ser humano. Mi amiga y prácticamente mi familia, ella es Mildred Charlotte. Mi querida Mildred Charlotte, vamos a iniciar por algo que pasó el otro día. Sí. ¿Cómo era Mildred de niña? Yo de niña, muy habladora. Muy conversadora. Me extraña. Qué raro, ¿no? Qué raro. Mira, mi familia materna es de Azua. Y mi abuela, que es una mujer a quien siempre le rindo una profunda honra y con reconocimiento, trabajaba en un colmado, era dueña de una, lo que decimos aquí, pulpería. Entonces, la casa de nosotros allá en Azua era, donde estaba el colmado, tenía un pequeño, vamos a decir, de galería, jardín, y habían azucenas. Y mami me cuenta que era muy común, mi abuela desde el colmado me estaba chequeando, mirando, y yo hablaba en las azucenas, yo me presentaba, y con ustedes, Mildred Charlotte, me aplaudía yo misma. Ok. Y cantaba, me entrevistaba y despedía. Entonces, yo era trabajo completo. No, claro, todo, absolutamente todo. Y siempre sí fue eso, muy comunicativa, pero no carpetosa, según me comenta mami. O sea, que yo era más de cantar, bailar y hablar mucho. No comunicar, hablar mucho en ese momento. ¿Cómo fue ese trayecto de Mildred hacia entrar a la comunicación? Y ya luego vamos a abarcar todo el acompañamiento que haces con empresas, coaching y demás. Pero pues tu primera entrada o como te has destacado por muchos años en la vida pública ha sido en el plano comunicacional de primera entrada, aunque ya ahora tienes un gran trayecto en el área de coaching. ¿Cómo fue que Mildred dijo de hablar a las azucenas a estar en los micrófonos, en televisión, radio y demás? ¿Sabes qué? Es interesante porque no fue algo planificado. Siempre me gustaba la comunicación y somos el resultado. Mira, y a propósito de esto, somos el resultado de lo que le decimos a nuestros hijos y lo que le dicen los maestros a sus estudiantes. Porque eres abogada, Mildred. Sí, abogada. Esa es mi primera carrera, la carrera de Derecho, y yo nunca estudié comunicación. Sí estudié Relaciones Públicas, pero no comunicación per se. Entonces, en el María Auxiliadora, donde me formé en el colegio, tenía una profesora, que justamente Diana Novoa, ya fallecida, Minón, que es la mamá de Junior, el pelotero. Y ella me dijo, tú comunicas bonito. Y yo me lo creí. Y eso me generó siempre mucha seguridad al momento de hablar en público y en esa comunicación interpersonal. Y después hice un curso de comunicación, nos enviaron a hacer un anuncio, era de locución, hacer un anuncio en Sábado de Corporán.
Oye, Ay, mamá. se acaba de caer la cédula aquí ya con esto, pero hay que decirlo. No, no me hagas hablar que yo trabajé en Sábado Joven de Corporán. Bueno, no vamos, demos datos. las cédulas están en el suelo ahora. Sí, sí. Entonces, el Corporán, siendo Corporán, se inventa un concurso. El otro joven y yo que fuimos a anunciar la actividad. Ay. Ay, a ver quién ustedes dos presentan mejor a Sergio Vargas. Pero si era concurso había premio y no recibimos ningún premio. Entonces, presentamos a Sergio y Teodoro Escaño ve mi trabajo y me dice, pero tienes talento, ¿no te interesa la televisión? Y yo la verdad como que no lo había pensado. Y en ese momento se estaba gestando un programa en Teleantillas, domingo de noche. Luis González Fabra, J. Eduardo, Jochi Santos, Rosa Reyes, y yo entro a hacer exteriores. Y ya después de ahí... Grandes ligas en ese momento. Sí, en ese momento. Tuve la oportunidad de iniciar con grandes maestros de la comunicación, grandes profesionales, pero mejores seres humanos. Cada uno de ellos, de manera muy especial, aprendí algo. ¿Qué características tienen los exteriores que separan un poco de lo que es el estudio? Porque todo tiene su técnica y aunque a veces uno tiende a pensar que los exteriores es un poco más ligero o que requiere de menos experiencia, yo diría que todo lo contrario, porque los imprevistos 1000 y un poquito más te pueden pasar en exteriores. Todos. Desde que estás, necesitas mucha concentración. Claro. Es poner esa narrativa de las grabaciones en exteriores, tienen mayores niveles de desafíos y más complejidades, más foco. Tienes que ir, el estudio te centra, te crea un espacio visual limitado. Cuando estás en exteriores es ilimitado. Y si bien es cierto que muchas veces a los pinos nuevos nos mandan a exteriores, yo creo que el mayor desafío está fuera que dentro. Claro. Entonces, de ahí de los exteriores, después faltó una vez, creo que fue Rosa, me dijeron, ¿te atreves? Y yo, claro. Y ahí comenzamos. Ya todo lo que fue esa parte de la comunicación. A la comunicación a quien le debo tanto. Tantas enseñanzas, tantos aprendizajes, el tanto enseñarme cuál es el valor de las cosas. Claro. El respeto, la escucha. O sea, para mí he sido una mujer muy bendecida en haber tenido la oportunidad de formar parte de la comunicación. ¿Qué pasa con Mildred Charlotte de ese programa hasta llegar a Medios Jumarpo, donde ya tienes 21 años de labor? 21 años. Y donde trabajamos juntas un buen tiempo. Yo duré aproximadamente 8 años en Medios Jumarpo y allá compartimos el Tribunal de la Tarde y diversos espacios. Así es. Se inició en Domingo de Noche todo un caminar, ¿no? Después vino una etapa de Caribe Show. Después de esa etapa, pues... Mildred, ¿tú estuviste en Caribe Show? Sí, en Caribe Show, mis orquestas y todo. Lo que no sepan los muchachitos, usen Google. Google. Sí, porque hay que decir que todavía existen los programas del mediodía, del show del mediodía, claro, la opción y demás. Pero en un momento... eran los espacios, las franjas horarias, que captaban el mayor número, porque era cuando llegabas del colegio, del trabajo, ahí se reunía la familia y era como uno formaba parte de la mesa. Ese era el verdadero prime time, que ahora es en la noche. En ese tiempo era el meridiano. Claro. Entonces, que sí. Después de ahí estuve, y por ahí, bueno, después me alejé un tiempo de los medios y regresé en Para Todos, con Miguel Guerrero, Luis José Chávez. Ahí duré 15 años. Pero todo Grandes Ligas. Sí, no. Y 15 años. 15 años con don Miguel Guerrero, don Lon Guerrero. Un maestro. Claro. Recuerdo una vez que tuve una oportunidad de estar en una actividad y el presidente Fernández en ese momento, profesor, me dice... siempre veo su programa y tiene usted el mejor maestro en la comunicación para las preguntas directas.
Miguel Guerrero. Y es muy cierto. Claro. Ese estilo de preguntar breve, directo, conciso, don Miguel es una estrella. Entonces, recuerdo que ese día llegó al estudio y le digo a los muchachos, enfóquenme bien que el presidente está viendo el programa esta noche. Entonces, 15 años para todos, ahí hago una pausa. Y después me reencuentro con Julio Martínez Pozo, un maestro de la comunicación. Así es. Y 21 años trabajando en este espacio, en el Tribunal de la Tarde, y luego el programa Encuentro Informal, donde ese espacio, bueno, ha estado con nosotros. Claro. Esas entrevistas cálidas, cercanas. Ese es el programa al que todo el mundo quiere ir porque se da un vinito. Entonces... Y es de verdad el vino. Hay que destacar que es de verdad, que no sí, es... claro, es de verdad el vino. Entonces uno, bueno, pues siente una motivación adicional. Tal cual. Digo, también la temática se presta porque es un poco más relajado, se intenta no hacer esa comunicación tan pesada, sino conocer el ser humano de un punto de vista más puntual. Don Julio se pone sus sombreros, claro, sus boinas, todo. Así es. Es como conocer el alma de cada uno de los entrevistados. Claro. Es la cercanía. Y ese programa me encanta y lo disfruto porque te genera vínculos, conexión. Entonces, ese espacio ya 18 años aproximadamente. Es más reciente que el Tribunal de la Tarde. Claro. Pero tiene esa característica y lo disfruto muchísimo. Y el tribunal ha tenido diferentes etapas, diferentes casas matriz, sí. O sea, televisoras. Al principio era de pie, todo parecía como un juzgado, el real tribunal. Aunque me dijiste en un momento que eres licenciada en Derecho, no abogada. No. Pero ahí tenía que... No, yo creo que cambiaron por el tema de las edades de los conductores. Que en ese momento lo hacíamos de pie, Dionisio Santana, claro. Don Julio Martínez Pozo, y luego nos fuimos nutriendo de gente joven, talentosísima, Julio Ernesto, Vianney, Eduardo Rosario, o sea, Elvis Castillo. Claro. Jumarpo para mí ha sido una empresa donde el talento no tenía edad, solamente se privilegiaba y se reconocían los talentos. Entonces, eso fue lo que brindó y eso es lo que ha justificado y explicado ya estos 21 años de trascendencia. Ernesto Jiménez, bueno, o sea, ha sido una cantera de muchachos, digo muchachos porque lo veo como te veo a ti, ya toda una mujer. Ricky Michelle, tanta gente. Ricky Michelle en la parte de emprendimiento. Así es. Esa sección que en ese momento, estamos hablando tal vez de 18 años atrás o 15 años atrás, que era un concepto que se manejaba, pero no se comunicaba. Claro. Y Ricky tuvo esa visión. Claro. Entonces, el Julio Alberto, Martínez Ruiz también, o sea, fue un grupo. Keila Reina, cuántas personas. No, Dios, de verdad que sí, muy talentosos, con capacidad, pero todos con un denominador común, excelentes personas. Claro que sí. Mildred, en el segundo bloque más adelante vamos a profundizar en los temas de coaching, pero no quiero saltar esta parte de la comunicación sin tocar un aspecto muy importante y ha sido tu trabajo en relaciones públicas y sobre todo ese tiempo que duraste trabajando con el alcalde Juan de los Santos. Para mí, y te lo digo aquí, lo he mencionado en otras oportunidades, creo que uno de los momentos que marcaron mi carrera en la televisión fue la triste e inesperada partida de Juan, donde yo me encontraba en el noticiero de Super Canal 33, haciendo mi labor en vivo, y de ir a hacer el noticiero como se esperaba. Hicimos una transmisión de aproximadamente 6 horas
en ese momento casi sin herramientas, sin mochilas, sin nada, con tanta incertidumbre, llamadas telefónicas de los reporteros y todo un país en shock y una localidad de Santo Domingo que no ha logrado tener una persona en esa posición que llene los zapatos de Juan de los Santos. Así es, yo creo que es de esos días que todos recuerdan dónde estabas, qué hacías cuando te enteraste de la muerte inesperada, dolorosa de Juan de los Santos. Uh-huh. Para mí, el alcalde Juan de los Santos, de entrada, me dio la oportunidad de trabajar con él la campaña de síndico. Yo recuerdo que lo entrevisté y yo decía, yo creo que yo soy la única periodista que no lo conocía a usted, pero usted sí es joven. La primera vez que lo vi en una entrevista en Antena Latina, recuerdo el espacio. Y pasó un año, en ese momento él estaba como diputado y Julio le hizo la pregunta de qué pensaba. Y dice, bueno, no sabemos todavía. Y después que terminamos, dice, bueno, tal vez vamos como alcalde. Pasaron 1 o 2 años y luego me llaman para que me sume al equipo. Juan de los Santos es sinónimo de disciplina, de enfoque, de preparación y tenía un olfato natural para detectar el compromiso de las personas. Ponía el ejemplo cuando hacía las cosas, si había que llegar a un trabajo, uno de los primeros que llegaba era él. Era de los últimos en retirarse. Y gratitud eterna. Yo creo que no pasa un día de mi vida, Susi, que no le piense en gratitud. La confianza que me dio la oportunidad de servir cuando en un momento, ya después que terminamos el trabajo, que él gana, él había que conformar el equipo. Uh-huh. Yo sabía que había hecho mi trabajo, pero sabía también los compromisos políticos que había. Él me lleva, yo no era del municipio de Santo Domingo Este, y me dice, realmente usted no es política, pero usted no me crea problemas ni políticos ni de capacidad. Claro. Entonces, ahí estuvimos 8 años, renuncié 1 año justo antes de su muerte. Y lo hice y fue una conversación. Le dije, alcalde, ya Anabel está entrando a la adolescencia. Yo salgo súper temprano de la casa, llego en la noche por un tema de distancia, y hay este momento, esta etapa que Anabel va a iniciar. Yo no estar, ya telefónicamente lo he manejado, pero no es posible. Y él me dijo, está bien. Y después me llama como a la media hora. Usted lo que me está diciendo es que usted está renunciando. Digo yo, sí, alcalde. Y tú me llevo la satisfacción de que un almuerzo de despedida, un certificado, y que cuando puse mi empresa, Charlotte Comunicaciones y Eventos, mis primeros RNC, o sea, mis comprobantes fiscales, fueron trabajos que él me asignó, personales de él, y que me recomendara. Y quizás lo que muchas personas no conocían de Juan era que era una persona sumamente familiar. Él sabía preguntarme a mí por Annabel, como por el nombre, no claro. Su hija, no. ¿Cómo está Annabel? Pendiente los cumpleaños de sus hijos, la invitación para mi hija, ese nivel de calidez, de cercanía. Ese espacio donde él no era ni el político ni el empresario, sino el ser humano. Una persona de muchísimo compromiso, de mucho enfoque y una disciplina. Una disciplina que yo he visto en poquísimas personas. O sea, sabía correr el domingo un maratón. Yo lo acompañaba siempre a los programas de la mañana, los lunes, que era a las 6 de la mañana. Yo llegaba a las 6 al canal, llegaba a 6:05, 6:10. Y yo decía, don alcalde, mire que tal aspecto de la noticia, esto. Y yo, ¿dónde está usted? Me dice, no, en el gimnasio. Yo, pues usted no corrió un maratón ayer. Ay, papá Me Dios. dice, sí, pero hay que el gimnasio el compromiso. Yo decía, pero no puede ser. Correr en el Mirador. Claro. Corría, creo que eran 5 o 10 kilómetros, no recuerdo.
Y hay un dato que a mí me llamó siempre la atención, para mí gracioso, era que en un momento cuando él gana, pues le pusieron seguridad, tenía su seguridad. Y la seguridad no podían seguir el paso con él corriendo, se iban en bicicleta. La seguridad en bicicleta y él corriendo. Y él decía que ese momento de él correr en el mirador o hacer ejercicio era el momento de él para él. Claro. Entonces, eso para mí, mencionar a Juan de los Santos es entrar en contacto con la gratitud por la oportunidad brindada y por haberme regalado un municipio que lo aprendí y me sentí que me adoptaron. Y ciertamente, como señalas, han venido alcaldes, pero ninguno ha tenido la visión gerencial de construir a Santo Domingo Este en una ciudad con todo lo que conlleva. Yo recuerdo que en una de esa parte creativa de la maestría de ceremonia decía, porque en Santo Domingo Este no somos los de aquel lado, somos orgullosamente del municipio de Santo Domingo Este, y eso lo creó Juan, ese sentido de pertenencia, claro, ese inicio de construcción de ese espacio de ciudad, lo hizo Juan de los Santos. Mencionaste las maestrías de ceremonias, eres, valga la redundancia, una maestra dentro de ese renglón. ¿Cuáles son los aspectos principales que no debemos olvidar y que distinguen el profesionalismo de un buen maestro o una buena maestra, que decíamos fuera del aire que la gente cree que es una cosa muy fácil? Claro, total. Bueno, las dos somos perseguidoras de palabras en este ejercicio de la maestría de ceremonia. Primero, cuando pongo, una de las cosas que también que realizo que me encanta es entrenar personas, claro, para hablar en público, y el tema de en las empresas para jóvenes con talentos para la comunicación y ser maestro de ceremonia. Siempre le pongo un ejemplo. En el caso, uno de los cuadros más famosos del mundo, la Mona Lisa, les muestro una imagen del cuadro. ¿Qué ven ustedes ahí? Algunos dicen, me llama la atención la sonrisa, me llaman la atención los colores, el gesto. Digo, esto es la maestría de ceremonia. Y dice, ¿cómo así? Que si ustedes se enfocan en el marco y olvidan la riqueza del cuadro, no están haciendo una maestría de ceremonia. Un maestro es el marco. Hace el marco a través de sus palabras, pero nunca puede competir con la estrella del evento, que es la pintura. Belleza. Al momento que digas, te enfoques en el cuadro, al momento vas a perder la riqueza. Entonces, un maestro de ceremonia es un hilo conductor que requiere la preparación, que inicia ¿cuándo? ¿El día del evento? No. Inicia desde el momento mismo que eres contactado para esa conversación previa de qué quisieras al final del evento, qué quieres destacar. Claro. De tener el dominio de protocolo, precedencia. Y una vez recuerdo, y eso es algo anecdótico, Susi, que la inversión de su trabajo es tanto. Pero, ay no, pero mire, sencillamente 1 hora. Digo, es que ustedes no me van a pagar a mí por la hora. Me van a pagar a mí por los imprevistos que se presenten en un momento determinado. Porque si no tienes un manejo, un conocimiento, presenta a un artista y el artista no está en el momento, no llega, claro, y te hacen una seña, que Santiago sabe cuál es esta aquí, extiende, ¿no? Entonces, si no sabes con qué tú vas a llenar esto, claro, ahí no vale golpe de peluca, claro, ni mostrar el escote. Ahí es lo que tengas la capacidad de manejar, de llenar esos espacios de contenido. Hasta ver los errores en el programa y decir, bueno, pero si vamos a subir tal persona a cortar la cinta, tal otra persona que es más o menos de la misma jerarquía, también hay que subirla. Hasta el conocimiento que tú tienes, Mildred, de quién es quién, que no lo tiene todo el mundo, que a veces hay personas que tú dices, bueno, son iguales en rango, pero determinaron que este es el que va. Sin embargo, el otro que no fue el designado tiene una trayectoria que te va a generar un problema no subirlo. Y alguien, por egos y demás, te dice, no va.
Y luego, entonces, te reclaman, ¿por qué no? Bueno, me dieron esa instrucción. Ok, entonces, para tal cosa, sí, agréguelo. Agréguelo. Entonces, a veces uno está en una posición limitada cuando eres maestro contratado y no necesariamente eres parte del equipo que te contrató y dice, bien, creo que esto no, hazlo así. Y luego vienen las consecuencias. Tal cual. Pero como eres una persona que tienes ese conocimiento, lo adviertes. Sí, totalmente. Y la parte de protocolo, precedencias. Esto lo que señala, o sea, no puede ir, no debe de ir esta persona delante de esta. O a veces en el público que llega alguien y tú sabes que una mención pues puede darle un realce. Claro. Tomarte esa libertad. En el caso puntual de esa preparación que conlleva ese entrenarte a llegar a tiempo. Una sugerencia, un tips a quienes van a hacer maestría de ceremonia, manejen los tiempos. Si el evento es a las 9, tú no puedes llegar a las 9 menos 5 o a las 9, porque tu deber es revisar guión con el equipo. Protocolo. Vamos a ver, esta persona solamente mencionamos cuando lo validemos que ya esa persona esté ahí. Claro. Elegir quién va a trabajar contigo, porque de pronto comienzan a enviarte los papelitos y menciona, bueno, la parte política tiene que ver mucho con esto. No, entonces solamente recibo instrucciones de usted. Claro. Vamos a coordinar con ese encargado. Algo también súper valioso, validar cuando son que hay militares. Ay. Rangos. ¡Ay! Eso sí es delicado. Alguien que es general y usted se emociona, y también ahí influye mucho la humildad, de no confiar en tu memoria. Soy mucho de apuntes, de la organización, de la presencia, de la concentración, porque tú, lo que decíamos ahorita, o sea, es como perseguir palabras, es un hilo conductor, lo que esta persona acaba de mencionar, sin que luzca repetitivo, pero me puede servir de enlace para el próximo. Entonces, y también entender, reitero, la humildad de reconocer que eres el marco del cuadro, no el cuadro en sí. Claro. No el cuadro en sí. Estudiar previo. El tema ahora, la presencia, utilizo mucho esta palabra, presencia, porque es de gran valor. El estar. A veces he visto maestras de ceremonia que están y han dañado cortes de televisión. O sea, durante la maestría. Durante la maestría de ceremonia, no, claro que imposible. Sí, claro. No, He visto Mildred. en más de una ocasión. Está la persona dando el discurso, la persona está detrás. Entonces, presencia. Me va a dar una vaina mala. Pues mire que te dé, porque no ha sido una. Yo prefiero ser el callo que soy, y todo el que me contrata lo sabe. Dile al fotógrafo que me comparta las fotos, por favor, a estar en esa situación. O antes de empezar, decirle a alguien, mira, con mi celular, tómame una foto antes de que iniciemos, etcétera. Pero no. Mira, la Papá presencia, yo creo que es una manera de tú decir el valor que tienen las personas, lo que haces y las cosas. Claro. Y cuando digo presencia es porque estamos viviendo en un momento de la historia donde estamos cada vez más hiperestimulados. Tenemos un celular, un iPad, tenemos tantos estímulos externos que estar en presencia es todo un desafío. Claro. Ponerse como modo aquí ahora, muy utilizado y trillado. Y estamos haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que viste un programa de televisión y no tenías un celular en la mano? No, imposible. Ya la persona ve como imposible. Entonces tú estás mirando el televisor y también haciendo eso. Entonces nos han vendido una historia del multitasking, muy enfatizado en el caso de las mujeres, que nos ha robado la capacidad de estar en una cosa a la vez. Claro. Incluso cuando lo estamos haciendo una sola cosa a la vez, hay personas que pueden sentir culpa porque piensan que están desperdiciando el tiempo.
Y en este caso puntual, que hablamos de la maestría de ceremonia, estar en presencia estar en esa escucha activa y plena, es un elemento tan valioso como el que tengas una buena dicción o que tengas una buena entonación. Mildred, antes de ir a la pausa, quiero saber cuál ha sido tu momento más gratificante y tu momento más difícil en vivo, ya sea en televisión, en una maestría, un evento, haciendo coaching, que es de lo que vamos a hablar ya luego de la pausa de la parte del coaching, pero tu momento más gratificante y más complicado en vivo. Más complicado en vivo, una vez entrevistando a alguien, por ética no voy a decir el nombre, y era una persona, cuando estaba la cámara apagada, súper expresivo, locuaz, o sea, conocedor. Al momento de la primera pregunta, la persona respondió, todo fue un monosílabo, sí y no. Entonces, para mí fue desafiante porque era complejo, y fíjate que me conoces, que yo no soy una persona que entrevisto ni arrincono a nadie, o sea, yo creo mucho en crear, primero, alguien que va a tu programa. Tú puedes sacar la noticia, puedes sacar la información, pero no tengo por qué maltratar a nadie. Claro. En términos de... Y puedo ser profunda, pero sin ser maltratadora, ¿no? Y la persona, todo fue un sí y un no. Y esa persona, las manos le estaban sudando, mano de pescado, como se conoce. Sí. Y para mí eso fue, imagínate, llenar un espacio de 20 minutos. ¿Qué usted considera? ¿Qué usted opina? No. Ya. Los nervios le traicionaron. Eso para mí. Porque decía, ahora, ¿cómo puedo estar en servicio para esa persona? ¿Cómo puedo apoyar a esa persona? Claro. Ese fue un momento difícil y gratificante. Muchos. Desde servir como puente a alguien que tenía un llamado especial y ser la oportunidad a través del espacio. Cuando entrevistar, y ahí conectamos con la parte del ser humano, y al final te dicen, mire, esta entrevista me encantó hablar de mi mamá, que nunca la había hecho en público, y sentí que le di las gracias por toda la labor que han hecho. Eso me llena de muchísima satisfacción. Qué belleza. Vamos a ir a un corte y cuando retornemos, adentrémonos en el mundo del coaching. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nacimos en tierra de sol, de ritmo, de lucha. En cada juego aprendimos a soñar. Venimos de orígenes humildes, somos atletas, pero también guerreros. Creemos en la fuerza de nuestros sueños. Hoy no competimos solos. Juntos cruzamos todos los límites, porque juntos somos imparables. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana.
Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Mildred, vamos al tema del coaching y vamos al tema de tu preparación también en especializaciones en materia de psicología y todo ese camino que has hecho profundizando en la conducta humana, en cómo mejorar, pulir las capacidades de la gente. ¿Cómo Mildred toma de la comunicación a esta parte conductual del ser humano? Me encanta, Susi. Entré al coaching a través de una formación de coaching político y de administración pública, que se impartió en la Universidad Global con la contraparte mexicana, consultores experienciales. Entonces, ahí entro porque me llamaba la atención. Claro. Me gustaba la parte de coaching y me enamoré del coaching político, que aquí se menciona, pero se va más al consultor político que al coach. El coach es quien te acompaña, quien tiene a través de las preguntas, te permite pues esa apertura de ver cosas tal vez y de sentir cosas que no la tenías muy claro, organizar esos procesos. Entonces me enamoro y de ahí paso la parte del coaching político, me lleva al coach ejecutivo y luego al coach de equipos y la educación experiencial. Aprender a través de la experiencia. Esto me llena de muchísima satisfacción porque ¿qué es un proceso de coaching? Es alguien que está junto a ti y te permite, a través de lo que reitero las preguntas, pasar de un punto A a un punto B. Cambia la forma de ver la vida, cambia la manera en que hace las cosas y de manera muy especial trabaja en una área con las habilidades blandas, es decir, habilidades duras es lo que tú te formas. El que es ingeniero, el que es contable, el que es administrador, todo tiene que ver como esa parte formativa. Habilidades blandas tienen que ver como la escucha, la comunicación, el trabajo en equipo, orientación a resultados. Y justamente entramos a las organizaciones a través de un CV, de una hoja de vida. Pero ¿por qué en la mayoría de los casos nos desvinculan? Es por la falta de habilidades blandas. Claro. Entonces, esto me enamoré del coaching y dije, pero una vez haciendo un proceso con alguien, el coach necesita mucha ética. Porque el coach tiene un punto, tiene un límite.
trabaja el presente y la parte de futuro, pero tú no puedes ir hacia atrás. Porque no tiene las herramientas necesarias de acompañamiento, de contención. Y dije, con una persona que estaba trabajando, le dije, mira, no puedo acompañarte, necesitas buscar este tipo de profesional de la conducta. Y dije, ¿por qué no psicología? Y ya dentro de un año me certifico como psicóloga clínica. ¡Wow! Y estoy enamorada de la psicología. Y me ha servido muchísimo en la comunicación, en lo que tiene que ver con la mirada, ¿no? Hasta en las entrevistas. Y en comunicación, obviamente, la parte de coaching ha sido una herramienta valiosísima que me ha permitido entrevistar mejor. ¿Cuáles son los problemas más comunes dentro de las organizaciones que tienes que trabajar en el coaching de equipos? Y lo digo y doy un ejemplo en el sentido de que a veces vemos empresas o instituciones públicas que tal departamento no se habla con tal departamento, pero hay un producto que debe salir que depende de que ambos se relacionen, se comuniquen, se pasen información y trabajen de manera conjunta. Tal cual. Me encanta esa definición y ese marco que hiciste. Susi, una de las palabras más prostituidas en las empresas es: aquí somos un gran equipo. Es más, no somos un gran equipo, no somos una gran familia. Ay. Es una palabra prostituida. ¿Por qué razón? Porque lo primero... Hay todo tipo de familias. Es una familia disfuncional. Esa es de la que termina como los monos, a rabaz. Tal cual. Lo primero es que vamos a quitar esto. En una empresa no somos una familia. Lo que aspiramos es a ser un equipo productivo. ¿Por qué razón? Mi hermana y yo nos llevamos súper bien y nos queremos. Pero peleábamos muchísimo y discutíamos cuando yo me le ponía la ropa de ella sin permiso. Pero al finalizar la tarde, ¿qué seguíamos siendo? Hermanas. En una empresa, si usted no tiene el rendimiento adecuado, ¿qué va a pasar con usted? Va para afuera. Desvinculado. Entonces comencemos con establecer el marco normativo. Una familia tiene un tipo de relacionamiento y un equipo tiene otro. Y lo que señalabas es una de los que mayor presencia tienen las organizaciones públicas y privadas. Es que una empresa es un sistema, una organización es un sistema. La cabeza tiene sus propias funciones, pero está interconectada con el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, circular, o sea, está todo intercomunicado. Ventas tiene que tener conexión con el equipo de producción. Porque si ventas sale a la calle y tiene muy buena acogida, coloca varias órdenes, pero producción no tiene la capacidad de respuesta adecuada a lo que venta hace, él queda mal, pero ni siquiera es venta, no, ni el equipo de producción, es la empresa como tal. Claro. Entonces, una de las mayores situaciones que hay en las empresas es el tema de que se trabaja desde una visión reducida de grupo y hay que trabajar para convertirlas en equipo. También otro tema es que el mundo cambió después de la pandemia. En la pandemia nos dimos cuenta que no solamente era el nivel de preparación que tú podías tener, porque recuerda que hubo un momento que hubo el tema del trabajo híbrido en muchos casos. Entonces, si esos colaboradores que fueron a trabajar desde el teletrabajo y ese trabajador necesitaba tener una supervisión aquí todo el tiempo sin llegar al micromanagement, ese colaborador que estaba en su casa, que tenía que ponerse sus propias reglas de rendimiento, muchos no dieron la talla. Entonces, es lo primero. En las empresas se está dando mucho también el canibalismo. Yo quiero un canibalismo organizacional. Yo quiero alcanzar mis metas en ventas, pero si yo no tengo que llevarme a la gente de contabilidad o de administración, yo me las llevo. Entonces, al final, eso reduce a la organización en pequeñas islas. Claro. Entonces, sin equipo no hay productividad. Guerras entre departamentos son guerras fratricidas, o sea, que no te genera tampoco ni clima, ni te genera cultura, ni te genera compromiso, ni te genera colaboración. Entonces, otro aspecto, el liderazgo. Y creemos que es como un tema de sintaxis, de concepto.
yo no soy jefe, yo lo que quiero es ser líder, pero ser líder conlleva una serie de acápites que no es solamente relaciones públicas. Al momento mismo que en una empresa, la persona que supervisa sacrifica los principios de autoridad que necesita para generar un aplauso, se perdió la autoridad y se perdió lo que es la supervisión en el equipo. Entonces, un líder necesita ser directivo, necesita tener influencia, necesita tener la capacidad de escucha y necesita trabajar apegado a las normas. Entonces, se da en muchos momentos en las organizaciones que el liderazgo, la supervisión, por una persona no querer hacer llamado de atención o hacer el feedback, la parte del el feedback tanto evolutivo como evaluativo, y querer tener un aplauso, se crea todo un caos a nivel de autoridad en los equipos, y eso es fatal. ¿Qué tan avanzados estamos en nuestro país en el desarrollo del clima laboral? Porque en unos estudios que estoy haciendo de MBA nos hablaban de una posición o de un departamento, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero era como de gestionar la felicidad de la empleomanía. Uno menciona eso en RD y me imagino que dirán que uno está hablando pendejadas. ¿Qué tan abiertas están las empresas dominicanas para entender que el bienestar y la felicidad de sus colaboradores es algo fundamental para la productividad de su organización? Tal cual. Comenzamos primero, antes las personas hablaban de bienestar. Uh-huh. Y cuando se hablaba de bienestar, la gente decía, pero ¿y para qué? Si aquí la gente trabaja de 8 a 5, se le paga su sueldo y ya. Pero las organizaciones han ido evolucionando y han entendido que un colaborador permanece y es más productivo donde sienta que eso tiene para él, tiene un sentido, tiene un propósito, y la persona se siente bien y le genera felicidad lo que hace. Ese es el que decimos que se pone la camiseta. Yo me pongo la camiseta y yo soy de esta empresa. Y voy a ponerte un caso, cuando yo trabajaba en el ayuntamiento, y siempre me encanta compartir ese ejemplo, porque para mí esa persona tal vez no sabía lo que era un departamento de bienestar o felicidad, pero sí tenía la camiseta puesta y el corazón, su latido era el del ayuntamiento. Yo tenía la costumbre, cuando estábamos en el ayuntamiento, que yo veía a alguien con el uniforme del AXDE, y yo decía, no, párese, porque primero ese vehículo era del ayuntamiento, la camioneta era del ayuntamiento y como tal nos pertenecía a todos. Y esta es esa persona, el señor trabajaba en la recogida de los desechos sólidos y estaba con su hijo, estaba esperando una guagua. Y yo, no, venga, nosotros, ¿dónde te vas? A la San Vicente. Pues venga, montamos. Y en una pasamos por una de las instalaciones del ayuntamiento. Y dice el niño, que tenía que tener como 6 o 7 años, mira, es el ayuntamiento, la oficina de mi papá. Para ese niño poder decir que ese era el ayuntamiento, la oficina de su papá, necesitó escuchar en más de una ocasión, claro, que su papá se refería a su trabajo con orgullo, que hablaba desde el sentido de pertenencia. Él no dijo, ay, es que están tal cosa de mi papá. O sea, él dijo el ayuntamiento de mi papá. Y el señor era de las personas que ayudaban en la calle trabajando. Quizás de la escala, la que muchas veces las personas, yo cada vez que veo a una persona que está recogiendo los desechos, que está manteniendo la limpieza, el ornato, los bendigo, porque son los que trabajan en la mayoría de los casos recogiendo el desastre que otros hacemos. Uh-huh. Entonces, esto es sentido de pertenencia, y esto se logra porque la persona tiene un sentido de compromiso y tiene un propósito con lo que hace. El clima y la cultura son intangibles, pero es como la persona se siente. Donde no hay cultura de empresa, se pierde la estrategia.
Porque poco importa que tú hagas unos libracos de este tamaño, de plan operativo, si no pones ojo en lo que es la cultura, en lo que es el clima, en lograr conectar, que para que un colaborador se sienta bien, ese proceso de escucha del colaborador, hay algo más que el salario. Ya hablamos de un salario emocional. Ya hablamos, y no es solamente salario emocional, mandarte una nota cada vez que tú hagas algo, no. Es sentir y escuchar qué es lo que necesitan mis colaboradores, qué puedo yo darles, cómo puedo crear yo espacios para verles, cómo puedo yo reconocer las cosas que hacen. Entonces, ya hablamos de esto, de bienestar, hablamos de felicidad, y realicé en España, en España de manera virtual, un máster en lo que se llama una maestría en psicología positiva aplicada. Y mucha gente decía, eso no tiene sentido. No, es todo lo contrario. Es encontrarle sentido y propósito a todo lo que tiene que ver con la organización, con las personas. Es poder conectarte con cuáles son tus habilidades y ponerlas al servicio de la organización. Es eso que tú realizas, no es cómo lo haces, para qué lo haces. Y cuando tú logras conectar con tus talentos, tus capacidades y el propósito de las personas, ahí se genera esa felicidad organizacional. Ese líder, Mildred, al cual, o ese jefe o jefa al cual los colaboradores le temen, y el trabajo no se ralentiza, se paraliza, porque temen comentarle las dificultades que hay que conversar para que aporte su autorización para resolver esas situaciones, y simplemente por miedo a la reacción, la gente decide que hay que estancarse porque no me le quiero acercar porque tengo miedo. ¿Cómo se trabaja esto dentro de una organización? Cuando existe el miedo, eso implica que no hay confianza. Y sin confianza no hay equipos. Imaginémonos una pirámide. La primera base es la confianza. Luego tenemos el compromiso. Luego del compromiso, la colaboración. Luego tenemos la comunicación y la cohesión. Entonces, donde no hay confianza, no hay equipos. Y lo reiteré por 2 veces dicho esa expresión y quiero que veas. Y confianza no es yo saberme tu vida. Confianza es tener la capacidad de nosotros evaluarnos, que nuestros resultados, cuando se obtienen, te das cuenta, donde hay retrabajo, donde las cosas se tienen que hacer 2 y 3 veces, hay un problema de comunicación y hay un problema de que no nos podemos tener esa conversación clara de qué tú necesitas de mí, qué yo necesito de ti, qué vamos a hacer, qué hicimos mal para no repetir el hecho. Entonces, cuando vemos el retrabajo, cuando vemos la parálisis por análisis, que la gente no hace las cosas y nos pasamos todo el tiempo analizando, pero no tenemos la capacidad de dar un paso. O en reuniones que generalmente, y ojo, tú que supervisas personas que nos estás viendo, te voy a dar un tips cuando estés en tus reuniones de trabajo. Cuando vayan a hacer esos encuentros, no hables de primero. Haz preguntas. Porque hemos vivido en una sociedad donde se ha privilegiado la respuesta, mas hemos olvidado el valor que tiene una pregunta. Si hoy preguntas en tu equipo, ¿hoy qué podemos hacer diferente? Ante este proceso, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido esto, esto y esto y esto. De cuáles han sido nuestras fortalezas, estas y estas. Ahora, el error es una fuente de aprendizaje. Pero cuando el error es fuente de aprendizaje es porque tiene un liderazgo que es capaz de sostenerlo y no decir, levantar el dedito acusador, tú eres el culpable, tú te equivocaste, sino tomarlo como una fuente y una de oportunidad, una mesa de oportunidad. A ver, ¿qué podemos hacer diferente la próxima vez? Lo que nos faltó información, ¿dónde la podemos obtener? Cuando trabajamos el tema de las expectativas, la comunicación sirve para eso, para poder esclarecer
qué necesitas, cómo se quiere el trabajo. Entonces, cuando tú observas que en una organización, en un departamento en específico, se trabaja 2 y 3 veces, donde la gente no tiene miedo a expresarse, donde las personas, y pongo algo, y tú te ves que te vas a decir, ay, pero yo también hago esto. Todo lo hemos hecho en un momento dado. Salimos de una reunión que hay que hacer una serie de cambios, y ese grupito de WhatsApp, porque toda organización que se respete tiene un grupo de WhatsApp oficial y un grupo de WhatsApp donde no está el jefe. Claro. Claro, ¿verdad? Entonces dice, si saben contar conmigo, que no cuenten. Pero más trabajo, no. Entonces, esas conversaciones, vamos a decir, informales, que se dan y la persona no tiene la confianza suficiente de decirla en el salón de trabajo, el salón de conferencia o en la empresa, en la organización, implica que hay que trabajar de manera directa todo lo que es confianza y todo lo que tiene que ver con liderazgo. ¿Cuáles servicios brinda tu empresa, Mildred? O sea, ya no a modo general, sino que me enumeres para que la gente también tenga la información. Bueno, aquí tenemos esta capacitación que sirve para tal cosa. Tenemos esta que sirve para tal cosa. Y entiendo que todo se adapta, claro, a la realidad del cliente que te contrate, pero habrán algunos parámetros generales de cuáles son los problemas que se van a atacar con las diferentes opciones o modalidades de servicios que tú tienes para brindarles. En Sherlock Comunicaciones y Eventos acompañamos a las organizaciones a ser productivas, enfocadas desde el bienestar. ¿Qué trabajamos? Todo lo que tiene que ver cultura, clima, comunicación, liderazgo, y lo hacemos desde una perspectiva diferente. En el aspecto de que trabajamos con un diagnóstico. Trabajamos desde el qué necesitas para poder brindarte las herramientas adecuadas. ¿Y cómo se obtiene, ese diagnóstico en un país donde la gente es temerosa de dar información? A veces creemos que todavía Trujillo está vivo y no queremos revelar los temas que nos atemorizan. Yo trabajo mucho con la lúdica. La lúdica lúdica, cuando decimos lúdica es la parte de aspectos, juego de cartas, por ejemplo, un recurso, una herramienta, un juego de cartas o con imágenes. Entonces, y trabajo también mucho con metáfora. Me certifiqué en Metatraining, que ha sido una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida, porque no solamente en el aspecto profesional, sino también en la riqueza humana, que es un método que trabaja con la metáfora como base, instrumento de trabajo. No es lo mismo que yo diga, Susi, el trabajo en equipo, vamos a un taller de trabajo en equipo. La gente dice, otro tallercito más, otro taller. ¿Y qué es lo que nos van a poner a nosotros a hacer ahí? Es lo mismo. Que te diga, vamos a hacer que el trabajo en equipo es un jonrón. Y cada quien va a venir vestido de su equipo de béisbol favorito. Tú vas a ir, me imagino, no sé, del Escogido. Oh, por supuesto. Obvio, ¿no? Y más que son bicampeones ahora. Ah, mi amor. Pero todavía le falta para el Licey, pero no importa. Algún defecto tenías que tener. Por lo menos andas de rojo. De rojo, no, claro, lo pensé, ¿sabes? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que no es lo mismo tú decir, vamos a hacer el trabajo en equipo es un jonrón. Y toda la dinámica, la primera base del equipo es la comunicación. La segunda es el compromiso. La tercera es la colaboración. Y en el jonrón, el trabajo en equipo. Entonces, a través de esas dinámicas, que juega el niño, participa el niño, que todos llevamos dentro, por eso es la lúdica, pero después viene un proceso que se llama debriefing. A ver, ¿qué pasó aquí? No, que no pudimos entendernos, ponernos de acuerdo. ¿Qué harías para ponerte de acuerdo? Entonces al final reflexiona el adulto. Tenemos que trabajar la comunicación. Entonces terminamos siempre desde un compromiso. ¿A qué te comprometes? También tenemos encuestas, mediciones, que siempre trabajo mucho la primera fase, y ojo con esto, para que sea una inversión, una encuesta que hagas de clima. No es tú presentarte un día y que la gente llene, porque decías el complejo que tenemos de que entendemos de que es anónimo, pero alguien se va a dar cuenta, ¿no? O si la ponemos, si es digital, la gente de tecnología va a saber lo que uno representa. Claro. Hay primero un proceso de sensibilización,
donde te vas a generar un vínculo basado en la confianza. Y cuando el colaborador sabe que ya confía en ti como coach externa, como consultora, hay un proceso de apertura. Y es también muy valioso es la observación. Hace 2 semanas aproximadamente fui a una empresa a ya formalizar y escuché el de administrativo que se dirigió a una colaboradora, pero de una manera, puertas abiertas, que él lo escuchó la empresa completa. Y esa persona tenía en esa organización, tenía en una de las paredes de sus valores, era el respeto a la persona. Entonces, cuando tú ves eso, una dicotomía. Totalmente. Hay una incoherencia entre lo que son los valores y que no es solamente los valores, son los piececitos que nos marcan. Y cuando tú no estás con los valores de una organización, que tus valores no son compatibles con esto, que no hay coherencia, se observa. Entonces, la observación, y también, vamos ya para darnos cuenta en esa parte, esa evaluación, la observación, la escucha en la comunicación, encuestas, talleres basados en lúdica, basados en metáfora, y ahí en base a eso damos el producto. Porque muchas veces las mismas personas dicen, no, que tengo un caos en esta empresa y arrégleme el equipo. No, vamos a ver ahora qué podemos trabajar. Y las cosas se van haciendo de manera integral. Un taller puede ser la llave, la apertura. Y los informes, el informe que tú rindas es sumamente valioso de lo que viste y tus recomendaciones. Siempre digo, una inversión de un consultor de coach es realmente para que no sea un gasto. Tienes que estar conversaciones previas de qué tú quieres al final del proceso. Hay momentos donde el coaching es demandante, es desafiante, porque te va a acompañar a ver realidades que tú no quieres ver. Pero es sumamente sanador. Y al final, lo que se obtiene con esta inversión es inmenso, porque es el compromiso de las personas. Y que a veces tal vez la cabeza tiene que modificar conductas y entiende que no, que todo el que debe de cambiar es los que están en posiciones subordinadas. ¿Qué hacemos con ese cliente que es el que nos contrató y no quiere llevarse del diagnóstico y de las recomendaciones que les realizamos? Sabes que esto me recuerda siempre una pregunta cuando voy a trabajar. Háblame un poco de tu equipo. Y comenzamos, no, que mi equipo es irresponsable, son faltadores, no tienen compromiso. Entonces, así con ese mismo tono de voz dulce, a ver, ¿tu equipo en qué te está espejeando a ti? Los equipos son reflejo de los líderes y los líderes son reflejo de los equipos. Cuando un líder no se quiere implicar en un proceso de transformación organizacional, parte de esa situación es de responsabilidad, no culpabilidad, porque la culpa te lleva al pasado. Uh-huh. La responsabilidad te lleva a ti al presente y a tú tener la habilidad de asumir los cambios. Entonces, cuando el líder no se implica, o el líder dice, voy a hacer una actividad, pero yo voy a ir a ver. No, tú tienes que participar, porque tu aporte es valiosísimo. Entonces, también trabajo mucho con algo que se conoce como los team building, que son procesos de construcción de equipos. Yo reitero con la metáfora, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo es un home run, vamos a suponer un solo barco, un solo equipo, la organización se convierte en una tripulación. Y para que eso sea una inversión, tiene que tener un componente, un objetivo académico. Porque si no, la persona la pasaron un día fuera de la oficina, súper lindo, y al otro día, ¿qué aprendiste o qué vas a aplicar? Yo no sé. No, la pasamos. Y también hay una propuesta para eso, que es lo que se conoce como team bonding, que la gente, lo que vamos a una actividad guiada, que la gente la pase bien. Pero cuando tú quieres que haya un objetivo de aprendizaje, que haya un compromiso que se exprese a nivel conversacional, es un team building. Y esto es algo más que diversión. Pues si te quedas en la diversión, es un gasto, no una inversión. Claro.
¿Cómo ha sido este proceso a través de los años de fundar tu empresa e ir ganándote la confianza de quienes te contratan para mejorar los resultados, el ambiente, la situación de sus empresas? ¿Cómo es esa compañía que empezó gracias a las recomendaciones de Juan de los Santos y que hoy en día ya pues tienes una cartera de clientes mucho más amplia y que te recomiendan más para adelante? Y ha sido base a esto, lo decías tal cual, ha sido en base a recomendación. No soy de mucha publicidad, creo mucho en ese trabajo cara a cara. Y ha sido un camino desafiante, muy desafiante, de mucha preparación, porque no es diseñarte la conversación, es tener las herramientas para con lo que se presente en ese momento, tener la capacidad de hacer la contención adecuada. Ha sido un camino lleno de errores en el sentido de, cuando digo errores, no la parte de intervención, no, sino de errores de en esos primeros, esa etapa de cuando iba a hacer esa migración de comunicación a coach, que la gente decía, no, pero sí, Mildred era la de maestra de ceremonia, Mildred de comunicación. Entonces era comenzar a integrar lo que soy, y por eso digo la palabra error, integrar lo que me dio y que le agradezco tanto a la comunicación, agregarle la parte del coaching. Claro. Porque hubo un momento que yo decía, no, espérame, si vamos a hablar solamente de tal aspecto, esto, no sé, no, esta es mi historia. Claro. Entonces, en ese sentido, pero también ha sido un camino lleno de muchísimas bendiciones, de reconocer cada día que el activo más valioso de una organización no es la tecnología, no son los edificios, es su gente. Por eso la inversión debe priorizarse en las personas, en hacer las contrataciones, los onboarding adecuados, que no es solamente lo que me diga mi CV, es también ver qué tú haces con lo que tú haces con lo que sabes hacer. Como el tema no solamente basarme mucho en el pasado y en ese proceso de acompañar a los gerentes de recursos humanos, de cuando vayas a entrevistar a una persona para una posición, no es solamente el pasado, sino también la parte de futuro. Porque el mundo que es muy volátil. Y si te tienes una persona que solamente te enfocas en esto, pero te pierdes la riqueza de hacer una buena entrevista. No, y a las nuevas generaciones le atribuyen esa parte volátil. Dicen que no, que los generación Z no duran en un trabajo, que los millennials se cansan rápido, pero aguantan un chin más, que ya nadie te dura 20, 30 años en una empresa. ¿Qué tan errado está eso? No porque el argumento sea falso o verdadero, sino qué tan positivo o dañino es durar la vida entera en un espacio de trabajo. Lo primero es que la empresa, organización, es un ecosistema. Aquí mismo somos diferentes generaciones. Entonces, ya ahí no es solamente la parte mía de mi edad, pues yo no voy a trabajar solamente con generación Z, con X, con los Y, no. Tengo que aprender a comunicarme con todos. Una persona, si se queda en una empresa, la pregunta no es ¿por qué te quedas? ¿Para qué te quedas? Porque hay personas que duran 20 años en un trabajo y la persona de pronto es la empresa porque no te quiere desvincular para no pagarte todo lo que son tus prestaciones. Y tú te quedas, por miedo, yo estoy aquí, es lo que yo espero en mi pensión, o claro. Aquí. Pero ¿qué tan productivo tú eres? Y alguien que no se quede también es ¿para qué? ¿Para qué? Porque no encontraste el espacio donde tú canalizar tus talentos. Hay personas que están emprendiendo dentro de las mismas empresas y tú te preguntas, ¿por qué esa energía creativa no la da en la empresa? Porque hay empresas que no están en capacidad de poder contener, contrarrestar nuevas miradas. Porque la respuesta es que esta empresa la fundó mi abuelo y aquí hacemos esto desde los años 50.
Pero puedes estarlo desde los años 50 haciéndolo mal. Totalmente. Aunque te funcione. Y te dicen, no, pero nosotros estamos bien, estamos desde el 50, la fundó mi abuelo. ¿Para qué vamos a cambiar? Porque el mercado cambió. Porque ya tus recursos están cambiando, porque tus relaciones internas dentro de la organización ya tienen marcos diferentes, porque ya tienes nuevas visiones que tienes que darle apertura. Entonces, si te quedas en un espacio que permanezcas porque estás conectada con el propósito, pero si tienes 22 años, 50, 30 años, como 30 años personas que están trabajando en un lugar, ay no, yo estoy aquí ya porque ya es lo que yo espero en mi pensión, creo que estás ocupando un puesto y estás sencillamente por un salario, y esto no te permite a ti encontrar pasión en lo que realizas. Y te das cuenta que al final hablamos de vida laboral, vida personal, pero es una sola vida que tienes. Y cuando tú trabajas en algo que te motiva, y por eso me encanta trabajar cuando tengo que acompañar equipos, que podamos tener la experiencia del senior y tengamos la visión de la novedad de ese junior, de ese que está comenzando, claro, y poder conciliarlas. Entonces, esa organización es ese ecosistema donde están diferentes, donde tenemos que aprender a compartir espacios y de nuestras diferencias sumarlas y que sea nuestra fortaleza. Claro. Porque a veces, no, lo que pasa es que ahora mismo que trabajamos mucho con el DISC, es que yo soy una persona directiva y yo solamente me llevo bien con los directivos, pero tú tienes que trabajar con gente que es influyente. Entonces, es comenzar a identificar en qué somos, en qué nos parecemos súper bien. Vamos a identificar, pero en qué somos diferentes y convertirnos en complementarios. Y es posible. Mildred, tu familia para ti. Mi ancla es mi oración contestada. Mi hija, Anabel, a quien voy a hacer algo. Yo creo que Anabel te guarda a ti de las grandes memorias, porque fue de esos lugares donde ella fue invitada a ella. Así es. Así es. Entonces, gracias siempre por ese detalle de individualizar a Anabel con esa invitación. Y mi familia y mi oración contestada es el ancla. Mis padres primero, la familia, esa familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, es a quienes honro y a quienes le pido la bendición cada día de hacerlo diferente, pero reconociendo y valorando todo lo que me dieron. Esos viajes anuales que sacan el espacio. Sí, ese es. Sacan el espacio y los recursos para irse. No, sabes que nosotros utilizamos una figura muy dominicana que se llama el SAN. Ah, muy bien. Claro, nosotros llevamos un ahorro mensual. Entonces, cada año, como coincidimos todos, hacemos un viaje. Un viaje donde invertimos en experiencia, porque eso sí nos ha enseñado la vida. Es en invertir en experiencias, no en cosas. Vamos al turismo deportivo con mis sobrinos, al turismo fashion de Anabel. Sí. A Anabel le gusta todos los restaurantes que sean de comidas raras, le gustan a Anabel. Entonces ya tú sabes, o sea, es interesante. Entonces hacemos para mí mi familia es mi mejor equipo. Y luego ya la familia que he formado con Edwin, también ha sido todo un proceso de muchísimo aprendizaje, de aprender del respeto y el compromiso. Qué bello. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueño? ¿Qué sueño? Mira, mis sueños son como diarios. Mi sueño es diario, como que lo voy renovando todos los días. Primera vez que escucho eso. Mi sueño es diario. Mi sueño es diario porque he aprendido y no desde el dolor, sino que disfruto este momento, esta conversación. Uh-huh. Al final te voy a dar un abrazo, gracias, y te lo digo de corazón. Y mañana, cuando salga, sigo otro sueño. Claro. Sueño diario con hacer las cosas con las bendiciones de ese día, porque la vida te puede cambiar en un segundo. Es así. Y que no quisiera, si se puede decir como un gran sueño, no llenar mi vida de si yo hubiera. Si yo le hubiera dicho que sí a Susi cuando la invitación para ese programa, te digo que sí. Entonces, de las cosas las personas que quiero se lo digo diario. Claro. Agradezco por cosas que parecen ser sencillas, pero que te das cuenta que la gratitud es como un lente que te permite ver y aquilatar los milagros que están en la cotidianidad. A veces lo damos tan normal, tú tener
la nevera o comida en la mesa. Pero eso es una bendición. Claro. Darle un abrazo a Iván Andrés, eso es una bendición. Claro. Eso es una bendición. Yo darle, cuando mi hija me dice la bendición, mami, eso para mí es una gran bendición. Entonces, yo creo que es eso. Agradecer cada día todo lo que recibo. Ese es mi gran sueño. Mildred, gracias por acompañarme en esta edición de Comunícate con Susi a través de mi canal Susi TV RD. Sé que todo el que pueda ver este contenido no solo va a haber conocido un poco más de quien siempre hace las preguntas, que hoy estuvo dando las respuestas, sino que va a profundizar en un área de la cual necesitamos tanto en nuestros lugares de trabajo, y van a ver que hay en ti una gran profesional que tiene un gran equipo que puede ayudar a otros equipos a ser grandes también. Y eso es algo que cumple con uno de los objetivos de este espacio, que es siempre buscar aportar, sentar en esa silla gente que aporte, y que quien vea este contenido salga con algo que le sume a su accionar diario o de una necesidad puntual particular. Y sobre todo que también, y lo he dicho en otras entrevistas previas, porque me estoy dando la oportunidad con unos cuantos programas que he ido grabando, de ser egoísta y darme yo el obsequio de compartir con gente que amo, que admiro, y que de una forma u otra han sido ese bálsamo en diferentes momentos de mi carrera. Aprecio que a través de este espacio hayamos podido tener esta conversación que reafirma el cariño que por años hemos compartido. Así es. Gracias. Gratitud en mi corazón. A ti. Gracias por acompañarnos en esta conversación con Mildred Charlotte a través de Susi TV RD, mi canal de YouTube, y este espacio Comunícate con Susi. Recuerda darle clic a la campanita si activas las notificaciones y te enteras cuando suba un nuevo video. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales como Susi TV RD, no solamente aquí en mi canal de YouTube, sino en TikTok. También me encuentras de esa forma en Instagram, en X, el antiguo Twitter, y en Facebook y LinkedIn me encuentras como Susi Aquino Gotro. Bye bye. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nacimos en tierra de sol, de ritmo, de lucha. En cada juego aprendimos a soñar. Venimos de orígenes humildes, somos atletas, pero también guerreros. Creemos en la fuerza de nuestros sueños. Hoy no competimos solos. Juntos cruzamos todos los límites, porque juntos somos imparables. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas.
Gobierno de la República Dominicana. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.